Capítulo 18. Nuestro método de pago. Ru. Conduje detrás del híbrido de Lee y lo seguí por las calles arboladas del barrio de Allendale, a través del suave resplandor de las luces de los restaurantes. Vivía en una encantadora casa unifamiliar de 2 plantas, una construcción de mediados del siglo con ladrillos rojizos y un amplio jardín que me hizo pensar en su ex prometida. Íbamos a acostarnos en una cama que habían comprado durante el viaje IKEA, que puso a prueba su relación. Se habían separado por no ponerse de acuerdo sobre si comprar el dispensador de jabón Ecol. Irrelevante, no era asunto mío, pero nunca había estado en casa de un hombre. Quizá en la universidad había acabado en alguna sin querer, con un tío al que no habría reconocido el día siguiente ni aunque se hubiera sentado a mi lado en clase de química. Sin embargo, esta vez se trataba de Lee Kilgore, rompiendo mis parámetros, arruinando mis planes, instándome a querer hacer cosas terribles y desleales. ¿Todavía quieres?, me preguntó cuando salí del coche mientras él me esperaba en la entrada. Su voz se había infiltrado en los surcos de mi cerebro y ahora ocupaba un lugar destacado en mis sueños, algunos sucios que podía olvidar fácilmente y otros muchos con escenas inquietantes y absurdas. Se me ponía detrás y me pedía que observara mi difracción de rayos X, o me explicaba que era una compra financiada por terceros con Nyota asintiendo a su lado. Cada vez que me acercaba para tocarlo, me decía, mejor sigamos con este tema mañana. Por fin era mañana. Sí. En lugar de abrir la puerta, se inclinó y me dio un beso apasionado, con una mano alrededor de mi cintura y la otra apretándome contra la pared. Fue repentino y placentero al instante, y todo lo contrario del tipo de contención que había mostrado en el hotel, en los pasillos vacíos de Klein, en la pista de patinaje hacía solo 1 hora. Quería que me sintiera atrapada, que supiera lo duro que estaba y lo rápido que se excitaba conmigo, que fuera consciente de su fuerza hasta en lo más profundo de mi ser. Madre mía, qué bien sabes. Me besó con la boca abierta por el cuello, deslizó primero los dedos hasta mis pechos, y después la mirada. Nunca me había sentido tan bella como cuando él me observaba. Era como si yo fuera su prototipo de mujer ideal. Deberíamos entrar. Mis palabras chocaron contra sus labios. Dame 1 minuto. Sus dedos se metieron entre mi piel y la cinturilla de mis pantalones. Aspiré el aire de la noche. ¿Qué putas semanas más largas me has hecho pasar, Ru? Lo sé. Con una sonrisa depredadora me mordió el cuello. Siguió un lametón. Me agarró el culo y lo apretó de una forma que solo podía describirse como indecente. Pasaron siglos antes de que oyera el tintineo de las llaves, sintiera el empujón de su mano guiándome hacia el interior, viera desaparecer las luces de la calle, cuando cerró la puerta y... fui atacada por un oso pardo de 140 kilos. Gruñó mientras clavaba sus zarpas en mi torso con la fuerza de un meteorito capaz de extinguir a los dinosaurios, haciéndome caer hacia atrás contra el sólido cuerpo de Lee. Tini, bájate. Su voz era afectuosa pero autoritaria. El oso. Perro, un perro gigantesco, retrocedió moviendo la cola, me miró fijamente con algo que anatómicamente no podía ser una sonrisa, pero que a efectos prácticos lo parecía. Me pegué al pecho de Lee, uno de sus brazos me rodeó el torso y me estrechó contra él. ¿Tiene hambre?, pregunté mirando al chucho con desconfianza. Debía de ser un cruce con un caballo. Su pelaje tenía 30 tipos diferentes de marrón, y la lengua le salía de la boca como si fuera un pergamino. Siempre. Sin quitar la mano de donde la tenía apoyada a la altura de mi cadera, se inclinó para hacerle varias caricias enérgicas al perro, que respondió moviendo la cola y ladrando de felicidad. Tal vez venir había sido un error. ¿Eres alérgica a los perros?, me preguntó al notar mi incomodidad. Negué con la cabeza, sin apartar los ojos del mamut. ¿Se llamaba Tini? ¿Era una puta broma? No me digas que te dan miedo. No, no me daban miedo, o quizás sí, no había tenido el suficiente contacto con los perros para estar segura. No soy muy amante de los animales. Entiendo, los odias. La situación parecía hacerle gracia. No los odio, me gusta mantener una distancia respetuosa más bien. Bruce siempre me ignoraba sin contemplaciones, lo cual me parecía bien. En cambio, Tini se había puesto a dar vueltas a mi alrededor con alegría, ansioso por recibir los mimos y elogios que estaba seguro de que le daría en cualquier momento. Bueno, está claro que tú a él sí que le gustas.
A pesar de lo suave que parecía su pelaje, no tenía intención de tocarlo. Había leído en alguna parte que los perros distinguían a las buenas de las malas personas. No me apetecía descubrir cuál era su veredicto. ¿Tienes que sacarlo a pasear? A estas horas no lo saco. Tenemos un gran patio al que puede salir cuando quiera. Lo que quiere ahora es un tentempié nocturno. ¿Te vas a asustar si te suelto? En ese momento me di cuenta de que le estaba clavando las uñas en el antebrazo. Perdón. Levanté la mano y él me soltó con una sonrisa que casi parecía cariñosa. Entró a la cocina, seguido por la bestia. Oí ruido, armarios que se abrían y se cerraban y murmullos suaves y pacientes. Me sorprendí a mí misma sonriendo sin saber por qué. ¿Qué me importaba que Lee tuviera un perro, codornices o una balsa de nutrias? Cuando volvió, secándose las manos recién lavadas con los vaqueros, me apresuré a preguntar: ¿Dónde está tu habitación? No tan rápido. La di a la cabeza y él sonrió. Quiero una historia antes de subir. ¿Ah, sí? ¿Nuestro método de pago? ¿Una de esas horribles que demuestran lo mala persona que soy? Me da igual, mientras sea verdad. Hizo una pausa. Mientras sea solo para mí. Todas lo son. Le había contado cosas que nunca había confesado en voz alta a nadie. Y él había hecho lo mismo. Lo sabía sin tener que preguntar. Me vino a la mente una historia perfecta. Cuando tenía 11 años, Tisha y Nyota, su hermana pequeña, empezaron a comerle la oreja a sus padres con que querían un perrito. Montaron PowerPoints y llenaron la casa de Post-it. Incluso convencieron a sus profesores para que escribieran cartas. A Tisha le gustaban más los gatos, pero si querían tener una mascota era necesario aliarse. Y Nyota era más pequeña, por lo que estaba menos dispuesta a ceder. En fin, el caso es que acabaron adoptando a Elvis, un chihuahua mestizo. Era pequeño y escandaloso. Hacía como si yo no existiera, y yo le devolvía el favor. Tragué saliva. Aquel perro despertaba unos celos inhumanos en mí, porque tenía la suerte de estar con Tisha y su familia cada segundo de cada día. Lo alimentaban, lo cuidaban, lo mimaban, mientras que yo tenía que volver a casa y lidiar con mi madre, siempre impredecible, mi hermano pequeño, cada vez más agresivo, una nevera vacía y la peste amó. Tenía la certeza de que si aquella era mi vida, algo debía de haber hecho para merecerla. Tenía que lidiar con muchas cosas, así que cuando veía a Elvis sentía muchísimo rencor. Pensaba, ¿por qué mi vida no puede ser así? Una y otra vez, hasta que me dio la sensación de que era como un cáncer, y que cada interacción que tenía con Tisha lo propagaba más. Me llevó mucho tiempo deshacerme de ese mal hábito. Quizá nunca lo acabé de conseguir. Esperaba notarme las mejillas ardiendo y que me invadiera la vergüenza como siempre. No obstante, era difícil culparme a mí misma cuando Ellie no mostraba repulsión ni reproches. Se limitó a aceptar aquella historia que yo había guardado en lo más profundo de mi ser durante más de una década, como si fuera una parte tan natural de mí como mis labios o mi brazo. Entonces le dije: «Te toca». Asintió, respiró hondo. El viernes pasado tuve que ir a otra ciudad. Me emborraché a base de vodka con unos colegas. Volví al hotel y busqué tu número en la agenda. Escribí un texto larguísimo en el que describía todas y cada una de las cosas que quería hacerte. No omití nada. Y no era una sola lista, Ru. Era una narración asquerosa, indefendible y excepcionalmente detallada. Un puto manual de instrucciones. Tengo el leve recuerdo de haberlo escrito, aunque por suerte me quedé dormido antes de darle enviar. Cuando sonó el despertador a la mañana siguiente, ahí estaba en el cuadro de texto. Al principio me sentí defraudada y estuve a punto de llamarle la atención por hacer trampas. No era una de nuestras historias crueles y desgarradoras, aunque claro, eso no lo decidía yo. Tal vez para Ellie confesar que había perdido el control sí que era vergonzoso. ¿Quieres saber lo último que escribí?, me preguntó. Asentí con el corazón palpitando por la expectación. Las ganas que tenía de follarte hasta hacer que me obedecieras en todo. Sacudió la cabeza exhalando una risa apenada y después hizo un gesto con la barbilla hacia la escalera. ¿Todavía quieres seguir con esto? No me molesté en contestar. Simplemente empecé a subir las escaleras. Cuando me giré para comprobar si me seguía, descubrí que tenía la mirada clavada en mi culo. Su sonrisa era impenitente, como si mirar mi cuerpo fuera un derecho sacrosanto del que pensaba aprovecharse mientras se le concediera. El dormitorio era como cabía esperar en un hombre adulto que no planeaba recibir visitas. Amueblado con sencillez,
Más o menos ordenado, con una cama de matrimonio sin hacer y alguna que otra prenda de ropa desperdigada. Las ventanas daban a la calle. Ellie pasó junto a mí para correr las cortinas. Cuando se giró, yo ya me había quitado los zapatos y la camiseta. «Para», me ordenó. Me miré los pantalones cortos. «¿Quieres que me los deje puestos?» «No», se acercó. «Déjame hacerlo a mí». No me parece lo más eficiente, ni sexy. Llevaba la ropa que me pondría para ir a hacer la compra un domingo por la mañana. «Vamos, Ru, no me digas que no sabías que iba a tomarme esta noche como la segunda oportunidad que nunca pensé que tendría». Cada cierre que se abría al bajar la cremallera resonaba en la silenciosa habitación. Con sus grandes manos me abrió la parte delantera del pantalón como si estuviera desenvolviendo un regalo. Luego, con los ojos fijos en mí, deslizó la mano por dentro. Con la punta del índice, dio unos golpecitos sobre el algodón de mis bragas. Después empezó a acariciarme. «Qué bien», qué mojada querría decir. Hacía rato me había dado cuenta de lo húmeda que tenía la entrepierna, y ahora él también lo sabía. «No creo que te sorprenda. No necesito sorprenderme para disfrutarlo». Mis pantalones cayeron al suelo. «No creo que sea necesario decírtelo, ¿no? Que tu cuerpo es la cosa más perfecta que he visto nunca». La di a la cabeza y contemplé cómo me observaba, ávido y codicioso. Sus ojos se detuvieron en mis pechos, en mi vientre y en mis caderas, en mis muslos. Todas esas partes de mí eran demasiado algo para ser consideradas perfectas. Eso no impedía que yo amara mi cuerpo, aun con sus defectos. Me encantaban las cosas que podía hacer sobre la pista de hielo y fuera de ella. El placer que era capaz de sentir, cómo me quedaban los vestidos que me gustaba comprarme. Me encantaba que hubiera salido adelante durante mis primeros 18 años a pesar de las adversidades a las que se había enfrentado. Y me encantaba que a Ellie le gustara tanto como a mí. «Me alegra que pienses así. Eres libre de usarlo como más te apetezca». Su garganta se contrajo. «No sabes lo que estás diciendo, Ru». Me tocó como si volviera a visitar el lugar donde uno va de vacaciones todos los años. Un sitio familiar y a la vez eternamente añorado. Mi sujetador de encaje no iba a juego con mis bragas, pero a él no le importaba. Me rodeó el pecho izquierdo con la palma de la mano y me rozó el pezón, que ya estaba duro, con el pulgar. Me permití cerrar los ojos mientras mi espalda se arqueaba hacia él. «Esto te gusta, ¿verdad?». Volvió a hacerlo y se me cortó la respiración cuando me pellizcó el pezón. Tuve que tragarme un gemido. «¿Tienes idea de lo que me gustaría hacerte?». «¿El qué?». Abrió la boca y se detuvo. Se rió pensativo. «Te morirías de miedo si te lo dijera». «No lo creo», negó con la cabeza. «Son cosas que requieren confianza, comunicación». Dejó caer la mano a un lado y sentí la pérdida como una puñalada. «Tiempo. No tenemos nada de eso». «Lo sé». Su sonrisa era de felicidad. Me deshizo la trenza, dio un paso atrás para seguir mirándome y pareció aún más complacido con las vistas. «3 veces», dijo. Fruncí el ceño confusa. «Déjame hacer que te corras 3 veces antes de irte». Intenté recordar si alguna vez me había corrido tantas veces con alguien o sola. Eso quizás sea demasiado ambicioso. Puede ser. Se encogió de hombros y me gustó que no actuara como si conociera mi cuerpo mejor que yo. Su seguridad en sí mismo siempre era silenciosa, pero también una presencia constante. Aún así, déjame intentarlo. Enterró el rostro en mi cuello, inhaló. «Hueles tan bien. No ha habido ni un solo día desde la última vez que te tuve en que no haya pensado en volver a probar el dulce sabor de tu coño. ¿Puedo?». Se le daba bien llevar el control. Daba órdenes con tacto, instrucciones precisas, directrices claras. Quiso que me subiera a la cama, de rodillas, con un muslo a cada lado de su cabeza, y no le costó conseguir que le hiciese caso. Él aún llevaba puesta la ropa y yo estaba desnuda, sentada en su cara. Noté que su lengua describía un largo recorrido que partía de mi clítoris y se detenía pasada mi abertura, y la explosión de placer fue tan inesperada que me caí hacia adelante y me tuve que apoyar con las manos para evitar darme un golpe contra su cadera. «¿Me he pasado?», me preguntó Ellie sin dejar de besar, succionar y morder. Tuve que ahogar un gemido. La última vez también me había hecho un cunilingus, pero no tan bien desde el principio y como por arte de magia.
Le había llevado un rato aprender dónde tocar y qué ritmo era el adecuado. Ahora que sabía lo básico, era una verdadera amenaza, y su regocijo era evidente. No, respondí. Empecé a desabrochar los vaqueros de Lee y le acaricié la polla a través de los calzoncillos mientras él seguía lamiéndome. Cuando dio un mordisquito en uno de mis pliegues, la liberé. Era grande, de un tamaño al que no estaba acostumbrada, y con el que no habría esperado disfrutar, pero eso ya lo sabía. Cuando sus manos me apretaron las tetas e introdujo la lengua en mi interior, me la metí en la boca tan hasta el fondo como pude, lo cual fue más o menos hasta la mitad. Los dos soltamos un gemido estrangulado y el sonido vibró por nuestros cuerpos. Intenté, de verdad que lo intenté, seguir el ritmo de su lengua y de sus dedos, que se movían cada vez más decididos hacia mi abertura. Intenté concentrarme y le di besos húmedos y torpes por todo el miembro. Usé la lengua para acariciar el borde del elande. Sin embargo, aquella posición era inusual y más íntima de lo que estaba acostumbrada. El calor que se extendía desde mi entrepierna y me subía por la columna apenas me permitía concentrarme en otra cosa. Sabía cómo proporcionarle el mismo grado de placer, pero con sus manos agarrándome el culo y el pulgar presionando de repente contra mi ano, me resultaba difícil centrarme y... No se te da muy bien esto por lo que veo. Habló contra el interior de mi muslo. Por su voz parecía encantado con la situación y acompañó esas palabras de un beso con succión. Qué comentario tan hiriente y, de mala educación. ¿Hiriente? ¿Esto? Volvió a lamerme y mis muslos temblaron de forma incontrolable. Se le daba fantásticamente bien, como si hubiera mapeado cada punto de placer de la anatomía de mi vulva, o quizá me gustaba tanto por el entusiasmo con el que lo hacía. En cualquier caso, me sentía al borde de un abismo. ¿Acaso te duele, Ru? No. Cuando has dicho que no, exhaló contra mi clítoris. Me estremecí y apoyé la frente sobre su musculosa pierna. Pobrecita. Sus dedos me agarraron de las caderas, apretaron con fuerza. Parece que tienes problemas para concentrarte. Es que... Me peñiscó los pezones. ¿Es que lo hago demasiado bien? Me distraes. Mis palabras sonaban arrastradas. No pasa nada, me voy a correr solo con esto. Me pregunté vagamente qué significaba aquello, pero al cabo de un segundo añadió, con lo que disfruto saboreándote me refiero. Había algo en su forma de decirlo, algo que mostraba ansia y admiración, algo que provocó que me contrajera alrededor de la pierna falange de su dedo cuando lo deslizó dentro de mí. Puedes limpiarme cuando termine, con la boca. El placer me derribó como un terremoto. Fue sin duda el orgasmo más repentino de mi vida, algo que partió de lo más profundo de mi cerebro y a su vez de la estimulación de mis terminaciones nerviosas. Me encontré jadeando contra los vaqueros que le cubrían el muslo, tragando ruidos humillantes que se me acumulaban en la garganta. Su polla se agitó a mi lado con la punta llena de líquido preseminal, y cuando se calmaron los primeros espasmos, intenté volver a metérmela en la boca para demostrarle lo agradecida que me sentía por el placer que me estaba dando, pero me resultaba imposible concentrarme. Dar y recibir era difícil de combinar, y a juzgar por la curva de su mejilla al sonreír contra mi muslo, se notaba que a él no le importaba. Le hacía gracia mi falta de control. Eli, no puedo, no te preocupes, amor, me tranquilizó. Puedes estar tranquila. ¿No te gusta esto? ¿No te gusta correrte? Gemí. Sus manos, grandes, fuertes y sucias como las que más, me agarraron las nalgas y las abrieron. Había una pizca de agresividad en sus movimientos, cada vez más directos, y me pregunté si me estaba castigando por privarnos a los dos de esto durante semanas o si simplemente era así de impaciente. Entonces me succionó el clítoris con los labios y dejé de preguntarme nada. Estaba al borde de un segundo orgasmo, más fuerte que el anterior. Dios, jadeó. Eres la cosa más dulce que he probado nunca. En ese momento deseaba más tenerlo en mi boca que correrme. Cuando gemí con su polla entre mis labios, se me ocurrió que tal vez él sentía lo mismo. Su respiración se entrecortó y sus caderas se arquearon de tal forma que su miembro casi llegó a adentrarse en mi garganta. Y entonces soltó un gruñido profundo. No supe qué fue lo que sentí primero, si el placer que me recorría una vez más o su semen inundando mi boca. Permanecimos allí quietos, emitiendo sonidos propios de criaturas salvajes durante un largo rato. El descenso fue lento y laborioso.
Entonces Elí desenredó nuestros cuerpos. Me dio un intenso beso de agradecimiento y con un brazo alrededor de mi cintura me tumbó en la cama. Me sentí como un ser trascendente, hecho de sensaciones, de calor y de las huellas de Elí en mi piel. Ya van 2, dije, aún con leves espasmos. La última vez también me había sentido así, agotada, vacía, como si mi cuerpo fuera su marioneta, algo que podía moldear y dar forma a voluntad. Intenso, había dicho él, pero la palabra no me parecía adecuada. Aquello era aterrador, peligroso. Necesité un momento para recuperar mi sentido de la orientación y agradecí que retirara el brazo de mi cintura para taparse los ojos. No habría podido soportar más cercanía. Dame un segundo, Jadio. Puedo conseguir que tengas otro o morir en el intento. Me reí. Sentía chispas por dentro, con la mejilla apoyada en la almohada. Observé a ese hombre que era capaz de hacer que mi cuerpo cantara como nunca antes. El agotamiento por culpa del sexo, por las últimas semanas de trabajo y por el estrés de estar viva y mayoritariamente sola, empezó a hacer mella en mí. 1 minuto, pensé. 1 minuto y me levanto. Haré el parapié de despedirme, ya que para él es tan importante, y dejaré esta cama de una vez por todas. Habrá sido un buen polvo de despedida. Contemplé cómo el ancho pecho de Elí subía y bajaba al ritmo de su respiración agitada. Le vi lamerse los labios distraído y curvarlos hasta esbozar una sonrisa al notar el sabor. Le vi sentirse inequivocadamente satisfecho consigo mismo y sin ningún tipo de remordimiento. Y entonces mis párpados se cerraron, los sonidos de la calle se apagaron y yo dejé de mirarle.